que no vende patria. Un afectuoso saludo a Daniel González, un compañero que escucha Sin Frontera, dice, desde hace muchísimos años, según nos cuenta su nieto, Francisco Javier Cortés. Daniel González vive en el barrio Los Solices. Si mal no recuerdo, esto queda aquí en el oriente de Managua. Dice el nieto que gracias a su abuelo es que él escucha Sin Frontera. Muchas gracias a ambos y felicidades. Hoy es el Día del Ejército. Felicidades a todos los compañeros y compañeras en armas. Al cuerpo militar de mayor prestigio en América Central, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Y uno de los baluartes sobre los cuales se funda la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional. Además, es un contingente de hombres y mujeres que realmente son motivo de orgullo del pueblo de Nicaragua, porque además son fruto del pueblo mismo. Como dice el general Avilés, es el pueblo uniformado. Felicidades en especial al general Julio César Avilés, al general Bayardo Rodríguez, al general Marvin Corrales, al general Leonel Gutiérrez, a todos los compañeros y compañeras, en especial a la inteligencia, a la contrainteligencia, a los militares retirados, que son parte de la historia del ejército y también del prestigio que hoy tiene el ejército de Nicaragua. Se funda sobre el heroísmo de compañeras y compañeros que hoy están retirados y también los que hoy están en activo. Recuerden que se escogió el 2 de septiembre para rendir honor al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que se funda el 2 de septiembre de 1927. Como te dijera yo, un contingente de campesinos descalzos, desarrapados, andrajosos, pero con un amor patrio y una valentía difícil de igualar a lo largo de nuestra historia. Felicidades pues a los compañeros del ejército. Hoy hay acto oficial y mañana es el desfile. Se hace cada 5 años y estamos en el 45 aniversario. Bien, vamos a hablar dos partes, una parte ideológica y una parte política. Muchas veces a mí me preguntan, ¿y qué le pasa a fulano? ¿Qué le pasa a sutano? En referencia a políticos que han alcanzado la presidencia de su respectivo país sobre la base de un discurso supuestamente de izquierda o disque progresista, y que al llegar al poder se someten a los dictados del imperialismo norteamericano en especial, aunque también del imperialismo en general. Yo creo que, a mí me parece pues que hay que tomar en cuenta que la vía electoral por la cual han llegado estos políticos al gobierno, la vía electoral en las condiciones de la democracia burguesa conlleva o entraña sus propios riesgos. Y muchas de estas fuerzas se terminan creyendo el cuento de que esa forma de democracia burguesa es la democracia. Esa es la gran trampa. El creer que la alternancia en el poder es consustancial a la democracia misma y no tiene nada que ver. Cuando el pueblo finalmente logra llegar al poder cabezado por determinado dirigente, es el pueblo el que debe continuar en el poder. No puede concebir la alternancia con los ricos, la alternancia con los enemigos del pueblo, que son los que han detentado el poder a lo largo de la mayor parte de la historia de nuestros países, desgraciadamente, pero así ha sido. Uno puede decir, hombre, es que parte de la democracia es que un ratito los ricos y otro ratito los pobres. Estás loco. ¿Quién es la mayoría? Otra cosa es que mediante el gigantesco aparato ideológico y de propaganda
que dispone el imperialismo y que es su principal arma en las actuales circunstancias, le hagan o engañen al pueblo, a las mayorías empobrecidas, de que esa es la democracia, que se dejen guiar por todos los discursos de opereta de la burguesía, que ahora sí van a hacer bien las cosas, que ya no va a haber pobreza. Otra cosa es esa, que se deje engañar a la gente, que la gente no tenga suficiente información o desarrollo político o conciencia de clase como para discernir, hombre, pues esto es un atajo de mentirosos o de serviles. Pero no me vengan a mí con el cuento que alternar el ejercicio del poder de los ricos con el ejercicio del poder de los pobres, eso es parte de la democracia. ¿Quién dice? ¿Cómo es posible que tengan esa concepción? Gente que se dice de izquierda. ¿Qué cosa es ser de izquierda? En mi opinión, en las actuales circunstancias, yo creo que hay por lo menos 4 elementos inseparables. Independencia de la nación, autodeterminación, es decir, el pueblo la mayoría del pueblo escoge su manera de ser, de gobernar, de trabajar, de hacer. Soberanía nacional, ¿verdad? Y esas 3 cosas son imposibles en las actuales circunstancias, y esto va a durar mucho tiempo, sin ser antiimperialista. No podés concebir la independencia, la soberanía y la autodeterminación si no sos antiimperialista. La contradicción principal de países como el nuestro no es con los ricos locales, no es con los que dizque oposición. No, la contradicción principal de todos nuestros países, de toda nuestra sociedad, de todos nuestros pueblos en América Latina, es con el imperialismo norteamericano. El imperialismo alquila a intelectuales, a políticos, a clase medieros, a ricachones, los alquila, les coloca en el cerebro determinado discurso, los va dirigiendo a lo largo de su trayectoria para que defiendan los intereses de los yanquis, pero no son gente que defienda intereses propios o del país, defienden los intereses de los yanquis. Su aspiración máxima es ser considerado buen político por los yanquis y por todo su aparato propagandístico. No tienen como aspiración el fortalecer la independencia, la soberanía, la autodeterminación, mucho menos la justicia social, que es el 4º elemento. Independencia, soberanía, autodeterminación y justicia social. Y ninguna de esas 4 cosas las podés alcanzar sin ser antiimperialista. Es decir, el imperialismo es el principal impedimento para que los pueblos podamos tener independencia, ejercer la autodeterminación y la soberanía nacional y alcanzar la justicia social. Porque en fin de cuentas, la responsabilidad suprema de la pobreza en la que viven la mayor parte de los latinoamericanos es del imperialismo norteamericano, que se ha dedicado a saquear nuestra riqueza, por una parte, y por otra parte a sostener en el poder a fuerzas políticas antipopulares, antipueblo, que se dedican ellos a parasitar precisamente la riqueza nacional, las migajas que los yanquis les permiten administrar, y el resto se lo entregan a los yanquis. Pero no existen esas fuerzas políticas opositoras independientes. El mejor ejemplo es Venezuela. ¿Vos creés que los 2 terroristas que encabezan la fuerza que concurrieron a las elecciones son gente independiente? ¿Vos creés que son gente que tiene un proyecto de país? No, son vocingleros, son sicarios alquilados por Estados Unidos, seleccionados por Estados Unidos para aparecer como su vocero y oponerse a un proyecto revolucionario de carácter popular como es
la revolución bolivariana, pero no es... la disputa no es entre el presidente Nicolás Maduro y estos dos terroristas, no. La disputa es entre el pueblo de Venezuela y su revolución contra el imperialismo norteamericano y todo su aliado, el séquito de sirvientes que tiene en Europa. Esa es la disputa, esa es la contradicción fundamental. Nosotros es igual. Nosotros aquí no estamos enfrentados con ninguna oposición ni con la burguesía local. Estamos enfrentados contra los yanquis. Los yanquis alquilan sicarios, los vendepatria, para ejercer todo su plan de acción con el propósito de apoderarse de Nicaragua. Eso es lo que ocurre. Pues, o sea, nosotros siempre hemos insistido en eso y lo hemos dicho muchas veces. Pues, la contradicción fundamental de la sociedad nicaragüense, del Estado nicaragüense, no es entre pobres y ricos, es con el imperialismo norteamericano, como representante de la clase oligarca mundial, que tiene sus alquiladitos aquí, pues. Bueno, aquí ya no, y todos prefirieron estar fuera del país que renunciar a su militancia antipatria. Bueno, se despojaron de su nacionalidad ellos mismos. Hay una frase, fíjate, por aquí la tengo, de Immanuel Kant, un gran filósofo ya del siglo XVIII, que dice: si el hombre se hace a sí mismo un gusano, no debe quejarse cuando lo pisoteen. Si sos un gusano, hermano, y te pisotearon, ¿y quién te manda a ser gusano? Es verdad. Es decir, entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestra América? Quiero que nos veamos en otro espejo, en el espejo de México. Miren lo que ha pasado. Al principio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer rindió su último informe presidencial, porque ya el 1 de octubre deja la presidencia y lo sustituye Claudia Sheinbaum. Entonces, al principio, los primeros 5 años, fíjate bien, va a cumplir el sexto. Bueno, no lo cumplirá porque se va 2 meses antes después de la reforma constitucional, pero bueno, digamos que son 6 años. En esos primeros 5 años, los Estados Unidos, nuestros amigos, son respetuosos, no sé cuánto, que no sé qué. Todo fue que amaneciera ya claramente el proceso electoral que culminó el 2 de junio pasado, para que los yanquis la lanzaran con todo, para impedir que la fuerza política que creó López Obrador conservara el poder, Morena y sus aliados, el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde. Pero además de una manera descarnada, vinculando a López Obrador con el narcotráfico, por ejemplo. Entre otras barbaridades. Le hicieron barbaridades. Entonces, aquí sí. Entonces comenzó a denunciar la injerencia estadounidense en los asuntos internos de México. ¿Verdad? Entonces, y eso culmina con una posición francamente decente que ha tenido con Venezuela, respetuosa. Vamos a esperar. Que no ocurrió con Nicaragua. Que el fenómeno en Nicaragua empezó en su primer año de gobierno. Ahí no ocurrió. Fue absolutamente insolente con nosotros. Injerencista. Pero fue modificando. Porque se da cuenta que no es cierto, que si sos bien portado, los yanquis te van a tratar bien. No es cierto, porque los yanquis lo que quieren es ser tu dueño. O son tu dueño o no lo son. No hay términos medios con los yanquis. Si son tu dueño, tenés que hacer lo que él dice. Y si no haces lo que él dice, te quita y ya está. Te cambia por otro. O te hace la guerra. Ya. Es decir, no hay términos medios, hermano. No hay términos medios. Aquí estás o no estás.
¿Sos antiimperialista o no lo sos? Y si no lo sos, sos subordinado a las políticas yanquis. No hay duda en eso. A nivel local, a nivel regional, a nivel continental o a nivel mundial. ¿Sos o no sos? Es como cuando decís, es que mira, que le he escuchado esta posición a algunos. Yo soy neutral entre Palestina y el Estado sionista. ¿Cómo vas a ser neutral frente a la masacre? ¿Cómo vas a ser neutral? ¿Cómo vas a ser neutral frente a individuos que llegan a las aldeas, a las parcelas de los campesinos palestinos, los expulsan a la fuerza, les queman sus casas, sus ranchos, sus cosechas y se adueñan de esa tierra? ¿Cómo vas a ser neutral? ¿Cómo vas a ser neutral frente a 41,000 asesinados, cifra por debajo de la real, asesinados en casi un año, 11 meses de bombardeo y misericordia? ¿Cómo vas a ser neutral? ¿O cómo vas a jugar doble como hace el mequetrefe de Sánchez en España? Sí, que reconocemos al Estado palestino, que condenamos el genocidio y le vende armas a Israel. Hacen gran negocio. O Egipto, que se las pica así de muy árabe y es el principal exportador de bienes alimenticios y de otra naturaleza al Estado sionista. Es el que lo sostiene. Brasil mismo le vende petróleo a Israel. No es posible, pues escaso no está, no hay neutralidad posible. Hay algunos que te dicen, no, es que mira, este es respetuoso, es equidistante, no se pelea con nadie. ¿Qué cosa? Cuando se trata de defender los intereses de la gente, vos no podés ser neutral. Ni aquí, ni a nivel internacional. A mí me parece que esto es vital. Vos no podés enarbolar un proyecto que se dice de izquierda y enfilarte con los ricos a nivel internacional. Decir que estás con los pobres a nivel nacional y a nivel internacional con los ricos. ¿Qué es eso? Miren, los ricos no se enredan. No se enredan. Los ricos no andan perdiendo el rumbo. El rico apoya al rico en cualquier parte del mundo. Y fomenta que el rico de cualquier parte del mundo no solamente tenga el poder, sino que lo conserve a cualquier costo. Le suministra recursos, armas, lo que sea, para que conserve el poder, porque el rico no se enreda. Ahí están un montón de internacionales de los ricos, la demócrata cristiana, la liberal, la no sé cuánto, porque se defienden uno al otro, se respaldan, no se enredan, repito. Aquí no, aquí en América Latina nos pasa que unos que se las dan de izquierda quieren juzgar al otro. Vos estás haciendo mal porque no lo haces como yo lo hago. ¡Qué día, verga! Hasta vos. ¿Ves? Ya estuve de vulgar, perdón. Fresco, disculpe, pero qué diaca, pues. Si no soy como vos, no lo hago bien. ¿Quién te ha dicho? Cada quien hace las cosas de acuerdo a sus circunstancias, a su ritmo, a su historia, a su idiosincrasia, a su balance de fuerza, a su fortaleza y debilidades. Cada quien hace las cosas a su manera. Pero en común, ¿qué debemos tener? Repito, independencia, soberanía, autodeterminación, justicia social. Y esas 4 cosas son imposibles si no sos antiimperialista. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ejercer tu autodeterminación, tu soberanía, tu independencia? ¿Cómo vas a alcanzar la justicia social? Cada quien lo hace de distinta manera. ¿Cómo vas a organizar tu Estado para que pueda alcanzar esos objetivos? Eso es, cada quien lo hace a su manera. La revolución bolivariana tiene una forma. La revolución cubana tiene otra forma. La revolución sandinista tiene otra manera. Pero los tres coincidimos en estas cosas esenciales. ¿Sí me entienden, no? La revolución bolivariana ha tenido un modelo institucional diferente al nuestro. El modelo cubano también es muy diferente al nuestro.
Pero, y aquí es lo que quiero llegar, todo esto ha sido como una introducción para desarrollar los siguientes conceptos, que es difícil desarrollarlo en un solo programa, pues lo vamos a estar desarrollando en otro programa, si acaso seguimos teniendo. No, pero sí lo vamos a tener. Bueno, vienen las fiestas patrias, larguísimas esas vacaciones que van a tener ustedes. Pero el próximo lunes tenemos programa que es 9. Bueno, y es lo siguiente, a ver, fíjense. El presidente Maduro decide, la vía de la negociación, abrir una negociación con Estados Unidos. Y fíjense bien, lo hace con Estados Unidos. Vean cómo no se pierde el presidente Maduro. No se fue con los alquilados, no. Se fue a los dueños. A ver, dueños, vengan para acá. Hablemos. Vos querés que yo desaloje el poder, ganame las elecciones. Pero si vos querés que yo organice elecciones y deje que tus sicarios participen, empezá a aflojar las represalias que me han dado porque no te hago caso. Déjame exportar petróleo. Déjame que ingrese capital para la explotación del petróleo. Si no me dejas eso, yo no dejo que vos tengas alquilados en las elecciones. Básicamente es eso. ¿Verdad? Entonces el yanqui va, pues a ver, pues hablemos, pues. Entonces el presidente Maduro dice, va, pues estas son las reglas del juego. Yo te voy a dejar que tus alquilados tengan 1 o 2 ahí en el Consejo Nacional Electoral. Estas son las reglas, esta es la ley, esta es la Constitución. Decirle a tu gente, pues, que vaya. Que mira, que yo quiero que vaya fulana. Esa fulana no puede ir porque es una terrorista y está sentenciada. Búscate a otro, pero esa no. Entonces, la terrorista no puede ir, entonces buscan a otro que a última hora se lo sacaron, aunque yo recuerdo que como 3 o 4 días antes, Diosdado Cabello, que hoy es ministro de Interior de Venezuela, después de la semana pasada, es segunda vez que ocupa el cargo, y es el jefe de la bancada bolivariana en el Parlamento venezolano, y tiene el programa con el Mazo Dando. Entonces Diosdado Cabello lo dijo como 3 o 4 días antes que se cerraran las inscripciones de candidato. Él dice, va a ser fulano de tal. Y así fue. ¿Por qué escogieron a ese? Porque ese tipo, primero, es un tipo que a duras penas ya tiene capacidad para movilizarse por sí mismo. Segundo, porque es un agente. Estuvo a su servicio desde hace muchísimos años. Cumplió tareas en El Salvador, articulando fuerzas terroristas para asesinar, por ejemplo, a los jesuitas. Por ejemplo. Para fomentar los escuadrones de la muerte en El Salvador, que sembraron tanta muerte, tanta destrucción. Qué barbaridad lo que hicieron los escuadrones de la muerte. ¿Qué eran los escuadrones de la muerte en El Salvador? Para irme a las ideas iniciales. ¿Qué eran? La expresión terrorista armada de la oligarquía salvadoreña, instigada y organizada por Estados Unidos para defender los intereses de clase de la oligarquía salvadoreña, que a su vez responden a los intereses de clase del imperialismo norteamericano. Y ahí, qué democracia ni qué nada. Ahí asesinaban todos los días del mundo y habían elecciones. Ahí no estaba Napoleón Duarte, que en elecciones, en plena guerra. Y después llegó Cristiani. Y los asesinatos de todos los días, la masacre del Mozote, la masacre de cualquier cantidad de gente en cualquier pueblo, aldea, comunidad del Salvador. Edmundo González se encargaba de coordinar en nombre de la CIA esas cosas. Bueno, a ese tipo escogen para candidato, ¿verdad? Pero además le dan consejeros en el Consejo Nacional Electoral. Y vámonos, pues, pero estas son las reglas del juego. Entonces, estos tipos se someten, ¿verdad?, al plan acordado entre Estados Unidos y Venezuela, que tiene un marco institucional, que es la Constitución bolivariana, la ley electoral, la ley de partido, que sea el marco institucional. Y se someten. Si van a la competencia, se someten a las reglas del juego. Y después salen con los cuentos que ya sabemos. Y aquí es donde quiero ir. Era de esperarse lo que ocurrió. De hecho,
el presidente Maduro y los principales dirigentes bolivarianos, como Diosdado Cabello, como Jorge Rodríguez, como Delcy Rodríguez, lo venían advirtiendo. Ellos van a cantar fraude, ellos van a cantar fraude. ¿Cuál fue la disputa? La disputa no fue la urna. Ellos sabían que iban a perder. La disputa fue el relato. La disputa fue la opinión pública internacional. Entonces, todo el aparato mediático, pero uniformado, ¿verdad? Como que si fuera tropas militares, ¿verdad? Todos con el mismo relato, sin presentar prueba ninguna, por anticipado, ¿verdad? Descalificando el proceso electoral y sus resultados, y descalificando la institucionalidad bolivariana a la que se sometieron los yanquis con sus sicarios para concurrir a las elecciones. Entonces ya no se trata aquí de que si un país determinado realiza o no realiza elecciones. Siempre se ha tratado de que si esas elecciones le son favorables a los yanquis, a los ricos o no. Y si no le son favorables a los yanquis, no va a haber manera que te reconozcan. Hagas lo que hagas, ganes de la manera que ganes, hagas las concesiones que hagas, no hay forma de que los yanquis y todos sus subalternos, sus satélites europeos, no hay forma que ellos digan, hombre, la ganó. Vámonos, no hay manera. Todos los procesos electorales bolivarianos han sido sometidos al mismo asedio informativo e imperialista sin reconocer los resultados. Todos. Entonces, si ya sabe que así va a ser la cosa, ¿para qué las hace? O sea, ese modelo de la democracia burguesa, elecciones periódicas, alternancia, ese modelo para el proceso revolucionario como el cubano, como el nicaragüense, como el venezolano, está agotado. En mi opinión. O sea, Cuba, ¿qué es lo que hace? Cuba tiene sus elecciones con una participación masiva, por cierto, con democracia desde la base, elige desde la base a su, en el caso de los gobiernos municipales, en el caso de los diputados provinciales, en el caso de los diputados nacionales. Y eligiendo los diputados nacionales, ellos eligen después al jefe de Estado. Y ahí no hay otros partidos, es el Partido Comunista. Pero el pueblo decide cuál de los comunistas va a ser su diputado. Si es buena gente, si tiene buenas ideas, si es consecuente, si es leal, si es cercano. Entonces dice, esta muchacha sí, este tipo no. Este muchacho sí, este tipo no. Esta señora sí, esta señorita no. El pueblo lo decide, pero la lealtad es con la patria y con el partido. Ese es el universo. Y así escogen su parlamento. Esa es su manera de ejercer la democracia popular. Pero no ponen a discusión el poder político con los ricos ni con los yanquis. No hay forma. Eso ha sido su vía para defenderse. Miren que llevan 60 y pico de años, 63, 65 años. Llega la Revolución Cubana. Al principio hubo otros partidos, después, cuando los yanquis invadieron su fracasada invasión de Playa Girón, donde los derrota el pueblo cubano, Carlos Ulloa muere ahí, cuando salen las tropas mercenarias desde Puerto Cabezas, amparadas por Somoza, a partir de ahí se acabó el jabón. Y ha sido una vía exitosa para conservar el poder. La primera ley, decía Maurice Bishop, esta frase que me parece muy bonita, muy buena, pues, muy certera. Decía Maurice Bishop, que en paz descanse. La primera ley de la revolución es que continúe la revolución. Es conservar la revolución. Esa es la primera ley. En otras palabras, la primera ley es la defensa del poder. Lo más difícil no es ganar, no es alcanzar el poder, es sostenerlo.
Y la mejor manera de sostenerlo es satisfacer las necesidades del pueblo. En la medida que vos satisfaces esas necesidades, tenés garantizado el poder. Que es lo que hemos hecho estos 18 años, que es lo que hicimos a lo largo de toda nuestra historia, es defender los intereses de la gente, es resolver las necesidades de la gente. ¿Cuál es la principal necesidad del pueblo de Nicaragua? ¿Cuál es su principal necesidad? Y eso vamos a desarrollarlo más tarde. ¿Cuál es su principal necesidad? Acabar con la pobreza. ¿Cuál es el principal objetivo de todos los planes del gobierno de Daniel? Acabar con la pobreza. ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, colocando al ser humano como el centro de todas las políticas del Estado. El centro es el ser humano. ¿Cómo hacemos para que el ser humano viva mejor? Y entonces vas haciendo todos tus planes que conducen a abatir la pobreza, que es el último escollo de la política imperialista de dominación. Liberándonos de la pobreza, nos liberamos por completo del imperialismo yanqui en Nicaragua. Claro, conservando todo lo demás. Pero bueno, regreso al punto. Entonces, vos decís, hombre, a ver, si los yanquis, la única manera que van a reconocer es cuando te saquen, ¿para qué le ofreces entonces nada? ¿Para qué? Hay que buscar otra manera, es mi opinión, ¿verdad? Pero no hay forma de satisfacer a los yanquis si no es entregándoles el poder. ¿Y para qué quieren el poder en Nicaragua? Pues para destruir el país. Para destruir todo lo que la gente hoy tiene. Para subordinar, someter todos los recursos de la nación a sus intereses y a su riqueza. El agua, el oro que hay aquí, que hay bastante oro. La posibilidad del canal Gran, que ya no es solo posibilidad, sino que ya es probabilidad. Sí, hombre. Y la posición geoestratégica que tiene Nicaragua, que es particularmente poderosa. Es decir, no te enredé. Los yanquis aquí no quieren destruir el poder del pueblo, no quieren eso, porque son buena gente para que ahora los ricos manen y que tengamos otra manera de... No, lo quieren para adueñarse de todo, para someterte, para pisotearte. ¿Vos crees que a los yanquis les gusta que la gente sepa leer y escribir? Estás loco. ¿Vos crees que a los yanquis les gusta que todo el mundo tenga acceso a la universidad como hoy en día es? Estás loco. En todo caso, que fueran universidades privadas, ahí sí. Y que pagaran un montón y extraerte hasta la última gota de sangre, como hacen ellos con la juventud estadounidense. ¿Vos crees que a los yanquis les gusta eso de que vos tengas gratis la salud? No, hombre, si para ellos es un negocio. No mira todo lo que la industria farmacéutica y la industria hospitalaria que tienen los yanquis, que te sacan todo. No dejan salir a un enfermo de un hospital si no ha pagado, si no firma un compromiso de pago. Desmiéntanme. Y los que se gradúan en las universidades, que casi todas las universidades decentes en Estados Unidos son privadas porque las estatales las tienen abandonadas. Los se gradúan en la universidad, para poderse graduar hacen un préstamo y pasan hasta 40 años pagándolo. Desmiéntanme. Nosotros no. Nosotros no es así. Los yanquis quisieran que eso fuera también negocio, porque aquí armarían todas las filiales de los sistemas sanitarios de ellos, de los sistemas educativos de ellos, y sacan más reales. Y además, extraen la inteligencia más sobresaliente del país para que vayan a ayudarles a ser más ricos ellos, como han hecho a lo largo de la historia siempre, pues. Entonces, resumiendo esta parte del programa, pues, la contradicción fundamental, esencial de los pueblos de América Latina, yo creo que también del mundo, pero bueno, lo que conocemos mejor es América Latina, pero ¿crees? A ver, te lo voy a poner en paréntesis. ¿Vos crees que la contradicción fundamental en África es la mayoría empobrecida con sus burguesías, con sus parásitos? No, son con el colonialismo francés, con el colonialismo alemán, que se las dan los alemanes,
con los colonialistas ingleses, los belgas. Esa es la contradicción, los holandeses. Esa es la contradicción fundamental. No es con los parásitos que fueron ahijados de todos esos colonialistas y traidores a su raza, no, como aquí. Aquí no, lo fundamental no es con todos esos traidores que menos mal que ni están aquí. No, esos son sicarios contratados. Como están esos hoy, están mañana otros. Los cambian, como cambiarse de calzón. Así es, así son los yanquis. Les pegan a patada. ¿Vos crees? Te voy a dar otro paréntesis. Los yanquis prefieren 1000 veces a un agente que ellos cultivaron que a un traidor. 1000 veces. ¿Cuál es la diferencia? El agente que ellos cultivaron siempre fue de ellos. Siempre. Y está educado por ellos. Y piensa como ellos. El traidor traicionó, lo compraron. Los compraron. Entonces, así como lo compraron ellos, lo puede comprar cualquier otro. Entonces, no lo quieren. Lo usan. Y cuando ya llegó su vida útil, al final les pegan la patada y se buscan otro. Ellos prefieren a los que ellos han hecho. Y hay varios. Aquí en nuestro caso hay varios. Pero bueno. Entonces, resumiendo, pues la contradicción principal es la nación, la sociedad nicaragüense. El pueblo nicaragüense, la patria, su contradicción esencial es con el imperialismo norteamericano y sus súbditos y sus satélites. Esa es la contradicción fundamental. De ahí se derivan todas las otras. No significa que nosotros no tengamos contradicciones de clase con los ricachones, sí las tenemos, pero son secundarias a la contradicción con el imperialismo norteamericano. Esa es la fundamental. Si el ricachón sigue en el país, trabaja, produce, crea empleo, aunque sea ricachón, hay que esté. Siempre y cuando no se someta a los dictados de los yanquis y no conspire para destruir la patria. O sea, la contradicción de clase con el rico se subordina a la contradicción de la nación, que es con los yanquis. No se nos olvide eso. Segundo, la primera ley de la revolución es que la revolución exista. O sea, si ya estás haciendo la revolución, tu primera ley es conservarla. Como revolución, además. No es naturalizarla como ha ocurrido en otros lados, ¿verdad? Que llegaron como revolución y terminaron siendo cualquier cosa. Ya ha pasado en muchos otros países. Podríamos citar ejemplos, pero no queremos herir susceptibilidades. Tercero, creo yo, pues, la mejor manera de defender el poder y conservar la revolución es resolver los problemas del pueblo, porque es con el pueblo y para el pueblo que se hace la revolución, y es el pueblo quien la hace. El pueblo la hace, con el pueblo se hace y para el pueblo se hace. ¿Ah? Si el pueblo logra ejerciendo el poder y resolviendo sus problemas, revolución para toda la vida. Más a decir vos que en estos 18 años, a ver, que hoy es la misma situación de pobreza o de necesidades o de aspiraciones que la de 2007. Vos y yo sabemos que eso no es así. Vos y yo sabemos eso. No solamente por las carreteras, que es una maravilla lo que se ha hecho, los puentes, sino por cosas esenciales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, no solo la básica, sino la universitaria, que antes nosotros aspirábamos, recuerden, a la alfabetización. Hoy aspiramos a que tengan máster, a que sean doctores. Esa es nuestra aspiración hoy. Hace 17 años eso no era posible, hoy sí. Pues, antes queríamos que la salud fuera gratuita para 2007, nos bastaba con eso, hoy no. Ahora, no solo es que la salud es gratuita, sino que además llega a tu casa a buscarte, a ver, mira, estás enfermo, ven y ve. Ven, te voy a chequear la presión, a ver, enséñame la boca, a ver, te voy a palpar, mira, ve, te vamos a hacer un ultrasonido. Te llega a buscar para ver si estás enfermo. Y si estás enfermo, te atiende. Mira clase salto.
Y así te podría citar ejemplos. Vamos resolviendo los problemas de la gente. El poder está garantizado. Para hacerlo, tenés que impedir que los sicarios, que los alquilados estén conspirando adentro, con quien sea. Estén vestidos de sotana o de lo que sea, no importa. El que conspire contra eso, hay que ponerlo bajo control, ya está. ¿Sí me entienden, no? Que no se nos olvide esas dos cosas, la contradicción fundamental y la ley, la primera ley, la ley fundamental. Esas dos cosas me parece a mí que son esenciales entenderla en la coyuntura actual. Y lo tercero es que no, si hay otro que se cree en el cuento de la alternancia del poder, como lo ha dicho un tipo por ahí, me da risa eso, ¿sabes? Es tan bruto, es que es bruto, por Dios que es bruto. Y voy a decirlo con nombre y apellido, Lula es bruto. La alternancia en el poder con Bolsonaro. Y después, ay, mira, me echaron preso. No estaba llorando. Están usando la justicia para persecución política. Y ahí, hombre, ¿y qué esperaba? Pues, y se creyó el cuento y ahora se la pique él. Y te dice, vos vas a hacer esto, tenés que hacerlo a mi manera, porque si no estás mal. Y se reúne con la... ¿Cómo es que se llama esta tipa? La traidora, hombre. La Boluarte. Y legitima el poder de la Boluarte en el Perú cuando llegó al poder con un golpe de Estado, metiendo preso al presidente legítimamente electo, democráticamente electo. Y ahí está preso el hombre. 2 años le metieron y no hay todavía juicio. Y llega Lula, ay, venimos a hablar para fortalecer la democracia. Es un sinvergüenza. Y eso es que no me meto con el otro traidor, que me da asco, me da repulsión, el tal Boric, pero es que da náusea solo de verlo. Un tipo tan asqueroso. Pero bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos, 7:14. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 7:16 y se me había escapado a hablar de otros dos casos. El de Honduras, que está ahorita en caliente, ¿verdad? La presidenta Xiomara Castro y la fuerza política que la acompaña, que la encabeza Manuel Zelaya, que es el, digamos, el principal referente de ese proceso, también quisieran navegar en todas las aguas, bien con los yanquis, bien con Taiwán, bien con China. Mira cómo le ha ido. Y nosotros, el pueblo de Nicaragua, que fue solidario de manera incondicional con Zelaya, de manera incondicional, que se le ofreció la patria como refugio, que aquí estuvo meses, él y mucha de su gente, que además se le ayudó. ¿Para qué no vamos a contar eso? Pues, pero de mil maneras. Distancia con nosotros. Porque no querían pelearse con los yanquis. Miren cómo les está yendo. Es que la realidad es más tosuda. No hay medias tintas, hombre. Métanse eso en la jupa. Cada quien con su ritmo, estamos de acuerdo. Eso sí, estamos de acuerdo, van a su ritmo, ok, pero tienen que tener la película clara. Y bueno, puede ser. Quien es malagradecido, hermano, ya sabe que es desleal.
El malagradecido es desleal por esencia. ¿Cómo es posible? Media así con nosotros, ¿eh? Sí, debería ser defensa cerrada la que hiciera Xiomara Castro, el Partido Libre, y Manuel Zelaya, defensa cerrada de Nicaragua. Por lealtad, pues. Y miren lo que está pasando ahora. La Dogu, ¿te acordás de la Dogu? ¿Verdad que te acordás de ella? Aquella mujer insoportable que fue embajadora yanqui aquí. Una total agente formada por ellos. Pero es que es una mujercita más insoportable. Se las pica la tipa de ser inteligente. No sé qué, y es una tipa, pero despreciable. Al principio, abracitos y besos y no sé cuánto. Y venía por aquí, venía por allá. Qué rica que es la comida. Que no. Aquí igualito que aquí. Viene la tipa, venía presionando por abajo, además construyendo por abajo. Fíjense bien lo que les voy a decir. Esto poco se sabe. Venía trabajando desde abajo en el ejército, en la Fuerza Armada hondureña y en la policía. Pero más en el ejército. Trabajando capitanes, coroneles, para dar el golpe de Estado. Y como se lo iban, el jefe de la Fuerza Armada, el Estado Mayor de la Fuerza Armada de Honduras, se iba dando cuenta y iba atajando. Entonces, cuando ya ve que la cosa está, que no avanza, porque quería, por la vía de la Fuerza Armada, ponerle un freno, según ella, a Xiomara Castro, que abandonara a China, que nada de estar con Venezuela, todas esas cosas, subordinar a Honduras totalmente a la política yanqui. Entonces, como ya ve que no puede, entonces, la semana pasada, fíjense, miren lo que pasó. Pero miren cómo aprovechan los yanquis cualquier cosita. Había unos juegos deportivos de cadetes ahí en Venezuela, de las Fuerzas Armadas. Ahí anduvieron los de nuestro ejército. Entonces, anduvo ahí también el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, animando a sus cadetes y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en una de esas, pues se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, el general Vladimir Padrino. Y sale la foto. Y viene la delincuente, la desgraciada, la Laura Dogu, y dice, qué barbaridad, estoy decepcionada porque vi al fulano de tal, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, en una foto con un narcotraficante. ¿Por qué le dicen narcotraficante a Vladimir Padrino? Porque ha impedido que los yanquis se adueñen de Venezuela, porque ha cohesionado a las Fuerzas Armadas de Venezuela, porque ese es uno de los pilares fundamentales de la revolución bolivariana. ¿Quién es más narcotraficante que el propio Estado norteamericano, estadounidense, para la redundancia? Si sus instrumentos, jueces, aduana, migración, la DEA, la Marina de Estados Unidos, son los principales narcotraficantes del planeta, en Afganistán, en Filipinas, en Indonesia, en Colombia, en Bolivia. Y ahí ese es el negocio de ellos. El sistema financiero de Estados Unidos no podría sobrevivir sin el lavado de dinero de la droga. ¿Quién es ella? Ella es una representante de los narcos de Estados Unidos. Entonces la Xiomara Castro se arrechó. Estas palabras sí vale la pena. Y le dijo, no, espérate. Ya, hasta aquí llegaste metiéndote en nuestros asuntos y vamos a denunciar el acuerdo de extradición que hay entre los dos estados. Lo denuncian, se acabó, ya no hay extradición de hondureños hacia Estados Unidos. Y empieza la avalancha, todos los alquilados hondureños, que son un montón, empezando por el que fue vicepresidente, que ese siempre se supo que era un traidor, Salvador Narraya, fue un traidor necesario para poder ganar las elecciones, estamos de acuerdo. Toda la oligarquía hondureña enfiladita con la Laura Dogu. ¡Qué barbaridad! Que eso afecta a los intereses del país, que no sé cuánto, no sé qué. En vez de cerrar fila con su presidenta, que le está diciendo no a la injerencia, ya están probando el ácido. Entonces,
denuncia lo que ya se venía tramando, que se está organizando el golpe de Estado, y además le dice a los gringos, espérate, así ya no. Se acabó el tratado de extradición y respetame. Vamos a ver, está convocada una marcha para el 15 de septiembre, a las 6 de la mañana, por cierto. 15 de septiembre, Día de la Independencia Nacional de Centroamérica. Veremos, pues. Pero lo que quiero decir es que vos no podés andar con medias tintas. Tu aliado natural, Xiomara, Zelaya, su aliado natural, somos los sandinistas, el pueblo de Nicaragua, su aliado natural, que además se los ha demostrado. No es que hemos andado con medias, no. Y a pesar de cómo han sido ellos con nosotros, Nicaragua siempre ha seguido defendiendo a los intereses de Honduras, siempre. A pesar de lo que han hecho. Y el otro es Petro. Pero es que ese amerita hablar del montón. ¿Para qué? Y quiero hablar de otra cosa. Otro día, de Petro. Digamos, que queda en el tintero. Pobre diablo, como decía el otro día el presidente Ortega. Bueno, es que quiero hablar de estas cosas. Miren, esto es importante. Me parece a mí que es muy importante. En términos ideológicos, nosotros, nuestra mayor fortaleza en términos ideológicos, en mi opinión, son nuestros propios valores, nuestra propia historia. Esa es nuestra principal fortaleza. De ahí extraemos todo lo demás. Y esa fortaleza espiritual de valores tiene su raíz en hace muchos siglos. No empieza con Nicaragua o con Diriangén. No. Empieza mucho antes. La manera de ser de los pueblos originarios en Nicaragua, que además vienen de distintas culturas, pero somos fundamentalmente mayas. En mi opinión, pues yo no soy antropólogo, ni mucho menos, pero creo que somos fundamentalmente mayas. También hay chibchas que vienen de cultura del Orinoco y demás, pero bueno. Y además está la costa caribe, que tiene otro origen, pero tenemos valores comunes. La mezcla cultural del Caribe no tiene nada que ver con la mezcla cultural nuestra, pero las raíces de esa mezcla cultural de los pueblos originarios del Pacífico con las raíces de los pueblos originarios del Caribe tienen muchos valores comunes. Y quiero hablar de 4 de ellos, que lo explica con una sencillez y una elocuencia formidables un antropólogo mexicano, que todavía hoy, seguramente ya no lo será a partir del 1 de octubre, es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Su nombre es Diego Prieto Hernández, ya un hombre mayor, tipo 65, 66 años. Y es un estudioso de la cultura maya. Yo creo que nosotros como pueblo tenemos unas enormes similitudes culturales con los pueblos del sureste mexicano. Lo que se llama Mesoamérica, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Campeche, todos esos pueblos donde están los mayas. ¿Sabes qué? La gran ciudad maya, el pináculo de la cultura maya es Palenque, lo que hoy conocemos como Palenque, ¿verdad? La península de Yucatán. Y ahí hay vestigios de la cultura maya formidables. Pero además los hay en Guatemala, por supuesto, en Honduras, por supuesto. Nosotros en el norte de nuestro país también tenemos. Y yo creo que esa influencia cultural maya es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces hay un documental que acaba de salir del Tren Maya. Entonces hay una conversación entre el antropólogo Diego Prieto Hernández y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la hacen esa conversación, miren qué interesante, en la tumba
del gran rey maya, Pacal el Grande. Y miren qué interesante esto que les voy a decir. Había otras cosas que ahora ya no hay tiempo. Pero miren esto. Pacal el Grande, en la cultura maya, la mujer tenía tanto peso como el varón. Y podía ser rey un varón como podía ser rey una mujer. No era un impedimento el sexo. Para nada. De igual a igual. Y en el caso de Pacal el Grande, que gobernó como 60 años, ¿verdad? Llegó a ser rey a los 12 años y murió ya de 80 años. Miren qué interesante. Pero en el caso de Pacal el Grande, ¿verdad? Él se casa con Nichcan Balam II. Perdón, ese es el primer hijo. Él se casa con Sabu Ahau, ¿verdad? Conocida también como Apogé y llamada la Reina Roja. ¿Por qué le llaman la Reina Roja? No tiene nada que ver con lo ideológico, sino porque cuando encuentran sus restos son rojizos por el mercurio, el sulfato de mercurio que se usaba para conservar los cuerpos. Y el sulfato de mercurio se sigue usando ahora en distintas especialidades médicas, por ejemplo. Pero bueno, por eso tiene ese color rojizo. Entonces la Reina Roja se le llama por eso. Pues entonces lo que quiero decir es que Pacal el Grande gobernaba con su mujer de igual a igual. Los dos tenían tanto poder como el otro. Muere ella primero, tipo 56, 60 años. Él todavía gobernó unos 10 años más. Pero lo interesante es que mientras estuvieron juntos, gobernaban juntos. De sus 3 hijos, 2 de ellos fueron reyes, sucesores de él. Y el tercer hijo, un hijo de él, o sea, un nieto de Pacal el Grande, también fue rey maya. Cuento todo eso como contexto. Entonces, oigan los valores que nos enumera Diego Fernández y dice por qué hay que recuperarlo, la razón por la cual hay que recuperarlo. No lo voy a adelantar, quiero que lo escuchen. Él está platicando en la tumba de Pacal el Grande, en serio, uno frente al otro y la tumba en medio. Él está hablando con López Obrador y entonces comienza él a reflexionar sobre los valores de los pueblos originarios, en especial de los valores de los pueblos mayas. Escuchemos. Las culturas originarias, que además siguen presentes como parte de nuestra diversidad étnica, lingüística, cultural y espiritual, nos enseñan valores fundamentales que nos pueden ayudar a salir de esta crisis civilizatoria en que se encuentra el mundo occidental. El tema de la reciprocidad. Lo que se recibe se tiene que devolver. El tema de la comunalidad. Vivimos en comunidad y por lo tanto el interés colectivo prevalece sobre el interés personal. El tema del trabajo colectivo y colaborativo, como la investigación que estamos haciendo, que no es de un solo investigador, sino de un grupo organizado institucionalmente. En todos nuestros pueblos tienen muy clara la idea de que si queremos hacer grandes cosas, lo tenemos que hacer a partir de la colaboración, el tequio, la mano vuelta, la faena, el trabajo colectivo, donde ahora vamos y hacemos tu casa, luego venimos y me ayudas a hacer la mía. El honrar la palabra, ¿no? Ya no es ver cómo engaño al otro, sino cómo se honra la palabra. La economía del prestigio y no de la acumulación. El que tiene mucho lo ofrece a los demás a través de las mayordomías, a través de la fiesta o a través de esta clase de obras que no son suntuarias, son obras, yo diría, identitarias y de prestigio. Lo que cuenta es el prestigio, no acumular mucha riqueza. El prestigio quiere decir que yo tengo la confianza
la credibilidad de mi pueblo, de mi comunidad. Yo creo que son elementos que nos van ayudando a pensar una escala de valores distinta, que nos ayude a salir de esa, yo diría, escala de antivalores del neoliberalismo, en donde lo que prevalece es el interés individual, el provecho personal, la competencia entendida como anular al otro, no la competencia esta del prestigio, sino la competencia de cómo yo puedo excluir a los demás, o subir a partir de montarme sobre los otros. El utilitarismo a ultranza, la ganancia como la motivación central. Yo creo que en ese terreno no es entonces solo, como bien ha dicho el presidente, no es solo un tema de recuperar una historia, qué pasó y cómo se llamaron los personajes, sino junto con esas historias que hay que recuperar es asirnos de valores fundamentales para encontrar otra manera de ser en el mundo, otra manera también de ser en donde se respetan a todas las existencias que animan el universo. Lindo, ¿no? Repito los 4 que menciona Diego. Reciprocidad. O sea, si vos me das, yo te doy. Si yo te doy, vos me das. Tiene que ser recíproco. O sea, la reciprocidad es parte esencial de los valores de los pueblos originarios, de nuestros pueblos originarios, y en nuestro caso. Y yo creo que es común aquí y en el Caribe. La comunalidad. Miren qué interesante. Es decir, prevalecen los intereses colectivos sobre los intereses personales. Comunalidad, lo más importante es la comunidad. Aunque si vos salís afectado, ni modo, pero eso beneficia a todo. Y el individuo es capaz de renunciar a lo propio por el bien de la comunidad. Qué difícil que es, ¿verdad? Sobre todo después de que nos han cultivado durante décadas en lo contrario. Lo que más importa es el individuo, a costilla de lo que sea. Después dice, el trabajo colectivo y colaborativo. Si queremos hacer grandes cosas, es a partir de que colaboramos entre todos. Y esto es de una verdad monumental. Para hacer grandes cosas tenemos que colaborar entre todos, que es la esencia de la economía. No es cierto que en la economía los ricos son los que producen. Estás loco. Son los trabajadores. A ver, te voy a dar un ejemplo. Ahorita estamos en esta radio, ¿no? Hay un tapudo que está hablando, pero aquí detrás hay un montón. Está el compañero que está en la cámara, está el compañero que está en la mezcla de sonido, está el compañero que está en el transmisor, está los compañeros de administración que se encargan de que haya energía eléctrica, que hayan condiciones mínimas, de pagar las cuentas. Están los técnicos que cuidan que la señal esté adecuada, que esté bien modulada, que haya buena recepción. O sea, están los compañeros que vigilan las instalaciones para que no nos vengan a saquear. Están los compañeros que nos ayudan trasladándonos de un lado a otro. O sea, la riqueza por naturaleza es un producto social, no es un producto individual. Lo mismo ocurre. Entonces, si queremos hacer de verdad grandes cosas, lo tenemos que hacer entre todos. El campesino cultivando la tierra y produciendo alimentos con la esposa, con los hijos, con quienes están en la comunidad y él los contrata, lo que sea. O el que está en un taller mecánico, o el que está como albañil en una construcción, o el que está dependiente en un comercio. Todos colaboramos a que el país vaya avanzando. Queremos hacer grande Nicaragua, todos tenemos que colaborar, cada quien desde su ocupación, desde su
conocimiento y habilidades y sus talentos. La tercera cosa que habla, vean, esto es parte esencial que siempre hemos dicho a nosotros que le hemos perdido, honrar la palabra. Yo me acuerdo, hermano, hace muchos años, con el campesino no firmaba ningún acuerdo, no firmaba ningún documento. Si él te daba su palabra, él cumplía su palabra, honraba su palabra. Y el no honrarla era un asunto que los traumaba. Ahora no, mano. Te dan la palabra de que van a hacer algo y después lo que hacen es engañarte. Y te salen con 1000 cuentos para no cumplirla. Desgraciadamente, vos no me vas a dejar mentir. Desgraciadamente eso pasa. El honrar la palabra es un valor esencial, parte de nuestra cultura, de los pueblos originarios. Honrar la palabra, que de ahí deriva la lealtad, ¿eh? Honrar la palabra. Y después dice esto que me parece fabuloso, cómo lo explica. La economía del prestigio. O sea, lo más importante es tener prestigio. Y el prestigio se gana con la confianza y con la credibilidad. O sea, yo te creo y confío en vos porque vos haces lo que decís, porque das resultados y por eso te quiero. La economía del prestigio, o sea, la competencia es por ver a quién tiene mayor prestigio. ¿Y cómo se logra el prestigio? Pues haciendo cosas, pero sobre la base de la confianza y de la credibilidad. Y la credibilidad la ganás si cumplís lo que prometés, por ejemplo. Por ejemplo, si además no mentís, si no robás. Si no robás y no mentís y haces lo que decís, te ganas la credibilidad. Credibilidad y confianza te resultan en afecto, en cariño y en prestigio. La economía del prestigio frente a la economía depredadora del capitalismo, del neoliberalismo, que es la peor expresión del capitalismo. A mí me parece que estos son muy interesantes, muy importantes. Ojalá que lo recuperáramos. Y quiero cerrar con un par de cosas más. Fíjate que interesante, ¿eh? Vos sabés que en la cultura maya hay una devoción a los antepasados. A los antepasados en términos históricos y a los antepasados los que vos conociste. Tus abuelos, tus padres, tus bisabuelos o tus hermanos que partieron antes que vos. Hay devoción. Entonces, bueno, y es un proceso. La vela, que es la vela de uno de los pueblos mayas, es todo un acontecimiento. Pero pues lo sepultan, ¿no? Entonces lo dejan 4 años. Porque consideran que a los 4 años se ha purificado los restos. Entonces, a los 4 años de fallecido, lo extraen el cuerpo y sus huesos los introducen en lo que se llama un osario. Y aquí viene lo interesante, que yo creo que poco lo conocemos. Ese osario es una bóveda. ¿Y por qué es una bóveda? Porque simula el vientre materno. Entonces, el ser humano que nace del vientre materno retorna al vientre materno en la forma de una bóveda donde se colocan sus huesos, su cráneo, sus huesos. Y ahí cabe en una bóveda. Vean qué interesante, ¿no? Digo, es parte de la cosmovisión, ¿no?, de los pueblos mayas. Y yo repito que nosotros tenemos mucho en común con ellos. Esa manera de hacerlo no la tenemos aquí.
Creo que la tuvimos, sobre todo en determinadas zonas del país, pero se perdió. Entre otras cosas por la mezcla y otros factores. Pero bueno, me parece importante. Y quiero cerrar con el programa con esta frase, mira. Es una frase de Saramago. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, escritor portugués, comunista y a mucha honra, comunista de verdad. Murió ya, creo que en 2005, si mal no recuerdo. Allí en Canarias, en Lanzarote, él vivía ahí se retiró. Entonces José Saramago, en Cuadernos de Lanzarote, precisamente, que son 2 o 3, creo que son sus últimos libros, él tiene esta frase que es de una sabiduría conceptual formidable. Dice José Saramago: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Vale, somos la memoria que tenemos, o sea, lo que recordamos en términos personales, familiares, sociales y culturales. Pero tenemos que tener responsabilidad frente a eso. Y la responsabilidad es la continuación, el fortalecimiento. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir, dice Saramago. Porque un pueblo que pierde su memoria, hermanito, se muere. Por eso es tan importante todo lo que hace nuestro gobierno, ¿no? Daniel nos da lecciones de historia cada vez que tiene la oportunidad. Y la repite una y otra vez, porque es que a veces, a fuerza de repetirlo, tal vez así se nos queda, hermano. Porque también, digamos, la intensidad de lo que vivimos a veces nos hace perder de vista de dónde venimos. Y no solamente son los eventos, digamos, bélicos. No, hermano. Sí que hay muchísimas cosas que nosotros hemos hecho, que son parte nuestra, desde la manera que nos vestimos, la manera que nos conducimos, que nos relacionamos, las cosas que comemos, la manera como cocinamos. O sea, es todas esas cosas, todo lo que es cultura, ¿no? La manera en que nos divertimos no es la misma manera. El baile de Masaya que el baile de los Matagalpas no es lo mismo. No es cierto que es lo mismo, son diferentes. No es la misma manera de vestir de los Masaya que la de los segovianos, no es lo mismo, son diferentes. O de los viejanos. Ojalá que lográramos, ¿no?, recuperar a nivel nacional todo lo que significa la cultura del viejo. El baile de los viejanos. Es una maravilla eso. Eso está narrado en la Crónica de India. Ahí lo pueden leer, cómo era el baile de los viejanos. Y tienen mucho en común con el baile que hoy tienen muchas ciudades y pueblos del sureste mexicano. Pero es que parece copiados. Vos lo ves. Entonces, esa es nuestra riqueza y nuestra historia. De ahí venimos. Tenemos que estar orgullosos de eso. La manera como cantamos. Orgulloso, fortalecerlo. O sea, tenemos que tener esa memoria. Somos la memoria que tenemos. Pero el compromiso es mantenerlo vivo y mejorarlo. Y crear nuevas cosas. Ese es el compromiso. Si no te comprometes, tampoco mereces tener esa memoria, ¿verdad? Juega, pues. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro
y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.